El Ártico, región dura y única, no pudo evitar la influencia dañina humana. El mar de Kara, antes uno de los cuerpos de agua más limpios del océano Ártico, hoy es prácticamente un gran vertedero de desechos radiactivos que la Unión Soviética arrojó durante décadas. En comparación con este basurero nuclear, el escandaloso vertido de agua radiactiva de Fukushima no es nada. Hoy en día, en el fondo del mar de Kara y del mar de Barents, hay miles de contenedores con desechos nucleares peligrosos y decenas de barcos hundidos de la flota atómica soviética. Toda esa porquería no solo envenena el océano, sino que también representa un peligro de explosión nuclear. Pero incluso si lo peor no llega a suceder, una grave catástrofe ecológica en la región es solo cuestión de tiempo. Así que en este video hablaremos de cuándo y por qué el Ártico se convirtió en un vertedero nuclear, qué hay ahora en el fondo, cuáles son los objetos que representan el mayor peligro y cómo se puede resolver este problema. Me llamo Semyon, canal NGCH Televisión, comenzamos. El cementerio de submarinos. En 2014, especialistas del Instituto de Problemas de Desarrollo Seguro de la Energía Atómica de la Academia de Ciencias de Rusia afirmaron que la Unión Soviética y Rusia generaron la mitad de los desechos radiactivos hundidos en los océanos. Y la gran mayoría de ellos, más del 90%, terminaron en el mar de Kara. Hay una explicación de por qué hay tantos y por qué el Ártico fue el más afectado. La base de las fuerzas estratégicas soviéticas era el submarino nuclear, y en cuanto al número de submarinos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas superaba a todos los demás países juntos. La Unión Soviética lanzó su primer submarino nuclear en 1958 y para mediados de los 90 ya había construido más de 240. Sirvieron en combates globales durante décadas, esperando que la Guerra Fría se volviera caliente. Por suerte no sucedió. La mayoría de los submarinos nucleares soviéticos pertenecían a la Flota del Norte y estaban en la península de Kola, donde también estaba toda la infraestructura para mantener sus instalaciones nucleares y almacenar materiales radiactivos. La vida útil de un submarino nuclear es relativamente corta, de unos 20 a 30 años, después de lo cual queda obsoleto tanto moral como físicamente. Pero eliminar un barco así es toda una historia. Es necesario extraer el combustible nuclear del núcleo del reactor, colocarlo en contenedores especiales y enviarlos a un lugar de almacenamiento a largo plazo. El reactor también presenta complicaciones, ya que debe extraerse y sellarse herméticamente. Agrego que todo esto es un trabajo complicado y peligroso, un trabajo que requiere la más alta calificación. Por ejemplo, en 1985, durante la descarga del combustible gastado de debajo del submarino, ocurrió una explosión que resultó en la muerte de 10 trabajadores. Aún más personas recibieron dosis peligrosas de radiación, y materiales radiactivos fueron liberados al aire y al mar, por lo que los almirantes soviéticos preferían no complicarse y simplemente hundían toda clase de basura radiactiva en el mar. Y como la flota submarina más numerosa estaba en el norte de la Unión Soviética, el Ártico fue el que más sufrió. Se estima que en total se enterraron alrededor de 32.000 metros cúbicos de desechos radiactivos sólidos en las aguas árticas, según la organización Bellona, que lleva varias décadas ocupándose de los problemas ecológicos del Ártico. Solo en el período soviético, la Flota del Norte hundió 17.000 contenedores con materiales nucleares peligrosos, además de 19 barcos llenos de desechos radiactivos y 735 unidades de maquinaria pesada contaminada. La principal dificultad es la falta de información precisa sobre la ubicación de la mayoría de los objetos peligrosos. No solo se hundieron materiales nucleares, sino también reactores completos o partes de ellos. Aún más residuos radiactivos líquidos terminaron en el mar. Los ecologistas creen que entre 1965 y 1995 se vertieron en las aguas árticas alrededor de 320.000 metros cúbicos, una escala gigantesca. Actualmente, en el mar de Kirguistán hay 7 zonas radiactivas oficiales, casi todas cerca de Nueva Zembla, a profundidades de 12 a 380 metros. Aquí se han hundido 7 reactores con combustible nuclear y otros 9 con su contenido pero sin combustible. A los científicos les preocupa especialmente el submarino B-159, ubicado a 170 metros de profundidad en la entrada de la bahía de Kola.
fue botado en el lejano año de 1963 y se hundió en 2003 durante el remolque al astillero Nerpa, donde planeaban desmantelar el barco. En ese momento murieron 9 personas, pero lo peor es que los reactores del submarino no estaban preparados para el hundimiento, ya que ocurrió de manera inesperada y de emergencia. Por ahora no hay fugas de radiación, sin embargo, en este caso es solo cuestión de tiempo. También se puede agregar que el submarino está ubicado en una zona de navegación muy transitada. Putin, por supuesto, lo oculta todo lo que puede. Aún más preocupación causa otro submarino soviético, el K-27. Era un submarino experimental con refrigerante de metal líquido que entró en servicio a principios de 1962. El barco fue muy problemático por los bombardeos y muchos accidentes radiactivos. Los marineros lo apodaron Nagasaki. En 1981, el K-27 fue remolcado al Mar de Kara, donde fue hundido junto con los reactores y el combustible nuclear que tenía dentro. Y lo hicieron a una profundidad de solo 50 metros, aunque los expertos consideran que la profundidad relativamente segura para enterrar desechos radiactivos es de 3.000 metros. Los científicos temen que, si de repente entra agua en los reactores del K-27, podría iniciarse una reacción en cadena y entonces habría una gran explosión en el Mar de Kara. Expertos rusos y extranjeros consideran al K-27 el objeto más peligroso hundido en el Ártico. También está el submarino Komsomolets, que se hundió en el Mar de Noruega en 1989, llevándose consigo reactores llenos y torpedos nucleares a bordo. En 2019, la inspección del submarino con vehículos de aguas profundas detectó radiación elevada cerca del casco. Atención, 100.000 veces más. El Komsomolets está a 1.5 kilómetros de profundidad, así que es menos peligroso que el K-27 o el B-159. Los marineros civiles soviéticos también ayudaron a contaminar el Ártico. Probablemente hayas oído hablar del rompehielos nuclear Lenin, orgullo de la flota ártica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus reactores también están en el fondo del Mar de Kara. Polígono nuclear. Otra fuente de contaminación radiactiva en el Ártico fueron las pruebas nucleares soviéticas en Nueva Zembla, donde entre 1955 y los años 90 se realizaron 132 pruebas. En octubre de 1961 en Nueva Zembla se detonó la bomba del Tsar, un artefacto termonuclear de 58 megatones. En el polígono se hicieron pruebas nucleares submarinas, terrestres, aéreas y subterráneas. Las explosiones nucleares contaminaron el aire, la costa, el mar y los sedimentos marinos con radiactividad. Las pruebas submarinas de cargas nucleares, que se realizaron aquí de 1955 a 1961, tuvieron consecuencias especialmente graves para los ecosistemas marinos. Las explosiones nucleares terrestres y atmosféricas se realizaron en el polígono hasta 1962. Después, en el archipiélago solo hubo pruebas subterráneas. El evento, y aunque se consideran las más seguras, también contribuyeron a la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, la última explosión subterránea en 1990 fracturó las formaciones rocosas. Los gases radiactivos liberados a la atmósfera fueron detectados en todos los países escandinavos. Actualmente, la situación más complicada en términos de contaminación radiactiva se observa en la bahía Chernaya, en la isla sur del archipiélago de Nueva Zembla, donde se realizaron pruebas submarinas de armas nucleares. Aquí, en los sedimentos del fondo, se ha detectado una concentración significativamente elevada de isótopos de plutonio y cesio. No solo la naturaleza sufrió por las pruebas de armas nucleares, sus consecuencias también las sintieron directamente los habitantes de los territorios soviéticos del Ártico. Entre 1971 y 1991, en el distrito de Izma, en Komi, las enfermedades oncológicas aumentaron 5 veces y las de la piel 13 veces, según estadísticas oficiales. En los últimos años, Vladimir Putin ha prometido varias veces reanudar las pruebas de armas nucleares en Nueva Zembla, lo que ha causado una preocupación totalmente comprensible entre los habitantes de las regiones del norte de Rusia. Sin embargo, es poco probable que alguien les pregunte su opinión.
Las fugas radiactivas de los depósitos de almacenamiento, las fugas de materiales radiactivos de los almacenes y las bases militares son otra fuente de contaminación radiactiva en el Ártico. En 1983, en la bahía de Andreyev, ubicada en la costa de Múrmansk del mar de Barents, se construyó un gran almacén de emergencia para combustible nuclear gastado. A finales de los años 80, allí se encontraban más de 22.000 conjuntos de elementos combustibles gastados descargados de 100 reactores nucleares submarinos y rompehielos nucleares. A finales de los años 80, allí se encontraban más de 22.000 conjuntos de elementos combustibles gastados descargados de 100 reactores nucleares submarinos y rompehielos nucleares. Además, en la bahía de Andreyev, simplemente al aire libre se almacenaban 18.600 metros cúbicos de desechos radiactivos sólidos. Expertos estimaron la actividad total del cementerio nuclear en 3.6 millones de curies, cifras colosales. En algunos lugares, la radiación gamma superaba la dosis permitida por 3 o 4 órdenes de magnitud. La razón de esto es simple: condiciones absolutamente insatisfactorias en el equipamiento de la base. Por ejemplo, las paredes de muchos almacenes se oxidaron tanto que la lluvia arrastraba los desechos nucleares directamente al mar. Así, al mar de Barents fueron a parar 600.000 toneladas de agua con alto contenido de radionúclidos, y esto a solo 60 kilómetros de la frontera noruega. A finales de los 90, los militares entregaron las instalaciones en la bahía de Andreyev a Rosatom, tras lo cual supuestamente iniciaron trabajos para limpiar el vertedero radiactivo. Y además lo hicieron con el dinero de otros países. Sin embargo, como siempre, destruir no es lo mismo que construir. Se planeaba terminar los trabajos en la bahía de Andreyev para el año 2028, pero después de que comenzó la agresión de Putin contra Ucrania, el dinero y la tecnología occidentales se fueron de Rusia y ahora la cuestión quedó en el aire debido a las sanciones. Aunque hubo un pequeño avance en este sitio, decenas de kilos de desechos radiactivos liberados en la época soviética seguirán contaminando la naturaleza por siglos o milenios. Y la bahía de Andreyev no es el único lugar que representa un peligro de radiación. También existen bases de Atomflot, donde se almacenan viejos rompehielos soviéticos y hay depósitos de combustible gastado y otros objetos peligrosos. La eliminación de esta parte de la herencia nuclear soviética también requiere mucho tiempo y enormes inversiones. ¿Qué hacer después? Continuará. La relevancia del Ártico crece rápidamente. En sus profundidades y plataformas del Mar del Norte hay enormes riquezas, grandes yacimientos de petróleo, gas, oro, diamantes, níquel, wolframio, uranio, molibdeno y paladio. Por ejemplo, en las aguas del Mar de Kara se han descubierto 2 yacimientos gigantes de hidrocarburos, Rusanovskoye y Leningradskoye. ¿Y cómo se supone que vamos a perforar petróleo aquí si todo el fondo está cubierto de algún tipo de porquería radiactiva? El Ártico alberga una quinta parte de las reservas mundiales de agua dulce. Tampoco hay que olvidar los recursos biológicos de los mares de aquí, que también son muy importantes para la humanidad en crecimiento. Pero difícilmente alguien querrá comer pescado que haga que los dosímetros se disparen. El calentamiento global hace de la ruta marítima del norte una opción prometedora para el comercio mundial. Pero ¿quién querría navegar un vertedero radiactivo? La contaminación nuclear del Ártico sigue siendo un gran problema sin resolver. El problema es tan complejo y de tal magnitud que simplemente no existe una solución fácil y rápida. En este sentido, la gran y poderosa Unión Soviética dejó un problema serio a varias generaciones futuras, y no solo a los rusos, sino también a otras naciones que habitan la región ártica. A los canadienses o a los escandinavos solo se les puede compadecer, ya que no tuvieron suerte con sus vecinos. Ya mencioné que en los últimos 20 años se han dado pasos para limpiar el Ártico de la herencia nuclear soviética. Sin embargo, lograr aunque sea algunos resultados fue posible en gran medida gracias a la generosa ayuda internacional y a las tecnologías occidentales. Hoy, en medio de la guerra y las sanciones, tendremos que olvidarnos de las subvenciones europeas. En 2021, cuando Rusia presidió el Consejo Ártico, presentó un plan muy ambicioso. Durante 14 años, los rusos planeaban extraer del fondo ártico muchos objetos radiactivos hundidos en la era soviética, incluidos 2 submarinos nucleares. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo había prometido financiar este programa, pero la guerra lo cambió todo.
El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso invadió Ucrania y los submarinos en el fondo de los mares fríos dejaron de importar a todos. Durante 3 años todo quedó igual, la situación en pausa. La Rusia moderna carece de recursos y tecnología para limpiar el Ártico o el mar de Dakar. Ahora, para el liderazgo ruso, es mucho más importante convertir en escombros otra ciudad ucraniana en Donbass. Existen planes que mencionan los expertos rusos que se dedican a este tema. Consideran que primero deben levantar los submarinos K-27 y B-159, pues son los más peligrosos. Pero, de nuevo, ¿cómo hacerlo para levantar el Kursk recuperado? ¿Recuerdan lo de Putin? Se hundió. Rusia tuvo que contratar un barco especial a los holandeses porque en 20 años de estabilidad putinista no apareció ningún barco similar entre los rusos. Expertos estiman que la resistencia de los contenedores de los reactores y desechos durará hasta mediados de siglo, por lo que se recomienda limpiar el Ártico en la próxima década. Si Rusia no puede hacerlo, la comunidad internacional tendrá que hacerse cargo de este problema, porque nadie quiere un nuevo Chernóbil en el océano Ártico. En lugar de epílogo. Cuando preparábamos este episodio, nos hacíamos una pregunta muy lógica. ¿Cómo es posible tratar así de simple el territorio de tu propio país? Después de todo, quienes arrojaban y vertían porquería radiactiva en sus mares sabían perfectamente lo que hacían y cuán peligrosas serían las consecuencias. ¿Será que es una característica de la mentalidad rusa convertir en un basurero cualquier territorio al que puedan llegar? No he encontrado otras explicaciones, así que escriban las suyas en los comentarios. Hasta luego.